Muy buenas tardes, es un placer recibirles en el Instituto Nacional de Psiquiatría. En particular, quiero darle una cordial bienvenida a la señora Georgina, que hoy nos hace el favor de acompañar. Es la señora Georgina de Antón, hermano. Muchísimas gracias de la señora Georgina, es decir, cuñado de nuestro querido Benito. Si gustan poner la presentación, para mí es un placer venir en mi calidad de representantes de Centros de Integración Juvenil, enviándoles un cordial saludo de la titular, y que bueno, hoy me honran con poder tener estos minutos para recordar un hombre extraordinario que fue realmente importante en mi vida. El doctor Benito Antón Palma, que hoy quisiera que lo recordemos de manera como un galardonado, y que bueno, me permití tomar algunas de las partes que hizo la semblanza acerca del doctor Benito Antón, el doctor Carlos Torner, y que, bueno, de manera muy enfática habla que sus enseñanzas, su ánimo, su manera peculiar de ver las cosas y sus ganas de transformar el mundo siguen presentes en aquellos afortunados a quien nos tocó en suerte su amistad de afecto. Esta mesa redonda queremos dedicarla justo al doctor Benito Antón, maestro de muchas generaciones, y a nombre propio pues tuve la fortuna de ser cercano a él. Justo el doctor Torner nos habla como el Quijote, y al igual que aquel caballero, unas veces encontró que algunas de sus ideas eran simples molinos de viento, pero otras, quizá las mejores, sus ideas fueron desarrollos increíbles, y que solo cuando la evidencia experimental probó que eran certeros, los demás pudieron ver gigantes en vez de molinos. El doctor Benito Antón se dedicó a la búsqueda de nuevas moléculas en el sistema nervioso central. Junto con su equipo encontraron más de 50 genes novedosos que dirigen la síntesis de proteínas que parecen participar en actividades neuronales que más adelante veremos. Todo el trabajo que llevó al descubrimiento de cada gen se encuentra registrado formalmente en el Banco Internacional de Genes. De la misma manera, esa cacería molecular lo llevó a descubrir, refiere el doctor Torner, a una familia de proteínas que parece tener efectos sobre el sistema nervioso. El doctor Benito Antón Palma las llamaba cariñosamente MEX-neurinas, quizá para suscribir de mejor manera el nombre del país que amaba en el contexto internacional de las neurociencias. Otro gigante fue la creación de anticuerpos contra drogas adictivas, proyecto que ha llegado a ser un hito en la investigación biomédica mundial. No ha sido el único investigador que ha trabajado en esta área, pero hasta la fecha ha sido el único exitoso, concluye el doctor Carlos Torner. De la misma manera, mucha de la actividad científica de Benito derivó en patentes, y su trabajo ha sido patentado no solo en México, también se esforzó por obtener las patentes internacionales de varios de sus desarrollos inmunológicos, tanto en Estados Unidos como en países de la Comunidad Europea y en Asia. Hoy tengo la fortuna de que me acompañen en esta mesa redonda es profesores del área de adicciones, la doctora Matus, quien agradezco enormemente el que esté aquí, de la misma manera el doctor Hugo González y por supuesto el doctor Alberto Salazar. A ustedes
les agradezco la amabilidad de compartir estos minutos y sobre todo de recordar a alguien tan trascendental en nuestra vida. Con esta partida del doctor Benito Antón, pues tanto en el ámbito universitario como asistencial, pues deja un enorme y gran vacío en el cual la gente que fuimos sus alumnos nos sentimos doblemente comprometidos para poder llevar a cabo aquellas encomiendas y tareas que él tuvo a bien delegarnos. Quiero, antes de empezar este tema, rendirle un tributo a mi querido Benito y quizás sobre la charla ir haciendo algunos comentarios, con un minuto de aplausos hacia su trabajo y que sea vertido hacia su señora esposa. Gina, si me haces favor de ponerte de pie y por favor regalarles un caluroso y sentido aplauso. Gracias, Benito Antón. Muchas gracias. Bien, pues el tema que me toca desarrollar, que en su momento, al ser alumno permanente de Benito Antón, es relacionado a la Mirta Sapina. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera que reflexionáramos sobre largas horas de plática que tuvimos con él, reflexionando sobre múltiples temas de adicciones, y que todo el equipo de colaboradores teníamos que reflexionar previo a aterrizar este proyecto de investigación, entre muchos otros. Hablar de la cocaína en particular lo hicimos porque era una sustancia con alta prevalencia en el consumo a nivel nacional, en el cual desde hace cerca de 3.000 años ya tenemos vestigios de su empleo, pero si nos remontamos al 5.000 años antes de Cristo ya se estaba cultivando, y platicar en esas tardes inolvidables con mi querido Benito sobre temas no tan solo científicos, sino de historia, como él me platicó esta historia que fue muy interesante sobre la cocaína, en la cual hablaba que en el Imperio Inca justo hay una leyenda de Manco Cápac y Mamá Oxlo, los cuales eran hijos del sol. Ellos se casan y nacen básicamente de la espuma del lago Titicaca, y que dentro de esta cultura andina ellos iban a fundar su imperio donde se hundiera el báculo sagrado de Manco Cápac, y justo fue en el Cusco, a un lado del lago Titicaca, sobre el cual nace de la espuma este gran Mamá Oxlo, que es la representante de la tierra, y ella nos entrega la cocaína. Vaya sustancia que ha pasado por momentos complicados desde 1551 con la llegada de los españoles, ya les llamaban producto demoníaco, y cómo contrasta con esta visión de ser una planta sagrada para este contexto de población indígena. Asimismo, vemos que siglos después cambia la postura y empieza a ser una droga, ellos refieren la menos dañina, la más calmante y tónica, hasta que en 1859 el doctor Naiman puede sintetizar en la Universidad de Göttingen, en Alemania, y a partir de ahí empezar a hablar sobre algunos efectos que tenía. El papá Freud justo hablaba de que el carácter inofensivo que tenía el consumo de esta sustancia, y hasta llegar al doctor Paulo Mantegazza, en el cual habla sobre los efectos que se estaban observando ya sobre
cocaína y que, bueno, servía desde fatiga sexual hasta para la gripe. Y años después, otro paisano, Angelo Mariani, se le ocurrió pues que había que hacer un vino tónico, el cual pues le encantaba al Papa León XIII y a Tomás Alva Edison. Se vendía a finales del siglo XIX como un medicamento. Y bueno, lo interesante de esta planta es que llega hasta el momento en el cual se empieza a hacer un negocio con ella, y justo la forma lícita pues era a través de la Coca-Cola, y que bueno, justo el farmacéutico Pemberton le confiere este negocio a su yerno, al señor Candler, quien inicia con el negocio de la Coca-Cola. De la misma manera van pasando los años, y en el mismo siglo pasado, el 27º presidente de Estados Unidos, el doctor Taft, habla que empieza a haber serios problemas con el consumo de cocaína y empieza a ser como algo jamás sufrido en los Estados Unidos de América, y bueno, empiezan políticas prohibicionistas hasta llegar a la cúspide de Nixon o de Ronald Reagan. Con Benito además teníamos grandes pláticas sobre cómo impactaba sobre el humano, y hablando de estas generaciones del siglo pasado, cómo destacar aquellas generaciones, recordar aquellas interbélicas entre las dos guerras mundiales, en el cual disminuye la tasa de natalidad, pero después se nos viene la de baby boomers, en el cual nace mi querido maestro Benito, y a partir de ahí empieza esta explosión demográfica, y es hasta una generación después, justo la X, en la cual se empieza a consumir cocaína, y que bueno, de alguna manera estos momentos históricos van acompañados siempre del consumo de alguna sustancia psicoactiva, y que bueno, que esta generación, la Y, pues tampoco se queda atrás, y que bueno, es gran consumidora de cocaína. La trascendencia que tiene el consumo de cocaína, tan solo para aterrizarlo en el ámbito americano, vean ustedes la prevalencia del último año en el consumo de cocaína de manera comparativa, si lo hacemos con Estados Unidos versus México, bueno, hay una gran diferencia, pero si observamos en grupos etarios de menores de edad, es decir, de 12 a 17 años, casi estamos a la par. Evidentemente se dispara en los grupos ya de adultos jóvenes, y lo mismo podemos observar en población estudiantil, en el cual en México, en la encuesta nacional de consumo en estudiantes, hay un alza importante, y que lo mismo ocurre con esta forma bicarbonatada en lugar de la clorhidratada llamada el crack. Otro de los grandes temas que platicaba con Benito era, muy bien, queremos hacer un proyecto de investigación, ¿y dónde lo hacemos? Y decíamos, pues quizás si lo aterrizamos en servicios clínicos, pues quizás nos corren con todo y camas, entonces había que buscar en dónde, y de ahí es que grandes pláticas era charlar sobre cuáles eran las demandas de atención, dónde podíamos aterrizar estos proyectos, y de forma muy general nos poníamos a revisar aquella repercusión que tienen los trastornos mentales sobre los años de vida saludable, en el cual principalmente para los hombres empieza a ser un gran problema el consumo de sustancias. De la misma manera, el nivel de atención de los trastornos mentales, en el cual en primer mundo lo hacen desde primer nivel de atención, versus aquí que tienen que llegar al súper especialista, y que quizá por ello en preconsulta estamos saturados, y con muchas reflexiones que frecuentemente me hacía Benito. Por otro lado, los 14 años en promedio que están pasando desde que inicia la enfermedad hasta que llegan a recibir atención mental, si lo extrapolamos con una odontalgia, pues sería difícil concebirlo. De la
misma manera, hablar de esta proporción de atención en los tipos de servicio, en el cual pues del psiquiatra eran los mínimos y de otros personajes son los que hoy por hoy están atendiendo las adicciones, que es personal no necesariamente profesional en el tema. Y bueno, algunas de las observaciones que me hacía Benito atinadamente era sobre el Producto Interno Bruto, cuánto se está destinando hacia el área de salud mental y que si lo comparamos con otros países de América Latina somos de los más bajos. De la misma manera, hablar sobre estos recursos humanos en los cuales era difícil aterrizarlo en acciones si el presupuesto que recomienda la Organización Mundial de la Salud de un 10% del total de salud sea destinado para salud mental. Si vemos hacia México, pues andamos en menos de 1%, y si nos vamos a recursos humanos, pues andamos por cada 100,000 habitantes muy por abajo del estándar de lo que se esperaría. Lo mismo hablar de la infraestructura, en el cual estas camas por cada 10,000 habitantes, pues no llegamos ni a una. Hay estados donde no hay servicios de atención psiquiátrica y por supuesto, pues para el consumo es profeso de adicciones. Me hacía reflexionar ampliamente Benito sobre esta gran relevancia que tenía la cocaína en los motivos de consulta, en el cual cada vez poblaciones más jóvenes estaban ya teniendo o cursando problemas con el consumo, y que hoy por hoy quien atiende las adicciones a nivel nacional pues son los grupos de ayuda mutua, en el cual pues tenemos desde gente espléndidamente generosa y bondadosa y con alto sentido común, versus extremos hacia el otro lado, en el cual justo es un área de reflexión para poder evaluar y sobre todo aterrizar nuestros proyectos. Mucho hablamos sobre el craving y por qué recaían nuestros pacientes, estas imágenes funcionales que nos permitían ver cómo de la hipoperfusión pasaban a una hiperperfusión del lóbulo frontal, de un hipermetabolismo del glucosa en el lóbulo frontal, y que además había otras áreas involucradas y, bueno, finalmente cómo llevar a cabo un seguimiento para que estos pacientes tuviéramos control de calidad y saber que no estaban consumiendo. En el mundo de Walt Disney, como hablaba el doctor Torner, pues deberíamos de tener toda una integración de una red de servicios de atención, desde el primer hasta el tercer nivel de atención. Eso es muy difícil de aterrizar. Probablemente el área más taquillera en salud mental se llama adicciones, y eso porque dan dinero, porque a su vez dan problemas, y si no pasaríamos igual de desapercibidos que TOC o esquizofrenia, etcétera. Ojalá hubiera un conectoma social de referencia y contrarreferencia, y entonces llegábamos hasta aterrizar en dónde, si empezábamos un proyecto de investigación, dónde lo atenderíamos, y que justo hablar de las modalidades de tratamiento tenemos desde aquellas ambulatoria versus residenciales, y en esta modalidad ambulatoria pues tenemos la atención de urgencias de los hospitales generales, en el cual es una puerta giratoria, le ponen su suerito, si se le pasó al médico ponerle el MBI, hasta el mismo alcohólico le dice, doc, no se ve amarillo, ah, sí, cierto, gracias, y si es uno interno, pues hasta lo agradece, muy bien, qué buena observación. Después tenemos la atención en establecimientos ambulatorios, en el cual tenemos los centros de atención primaria a las adicciones y los centros de integración juvenil. Por otro lado, tenemos la atención ambulatoria de ayuda mutua a través de los 15,000 grupos de alcohólicos anónimos, y tenemos la atención ambulatoria alternativa que va desde acupuntura, rayo láser,
más lo que se le ocurra a algún padrino por ahí, y que diría uno, bueno. Por otro lado, el área residencial, tenemos estos establecimientos meramente profesionales que los hacen inaccesible a la gran mayoría de los mexicanos, 220,000 pesos por 5 semanas, versus establecimientos de ayuda mutua, en donde quizá son 500 pesos a la semana, pero va incluido, pero al igual que mi querido Benito, soy mitad jarocho, va incluido una madrina. Y entonces Benito se reía mucho sobre eso y decía, es que no pueden seguir así las cosas. Y bueno, los establecimientos mixtos. Así pues, tenemos esta red en la cual está conformado por los 117 centros de integración juvenil, en el cual tenemos 12 hospitales más el resto de unidades, los 15,000 grupos de la Central Mexicana de Servicios Generales, y los 340 centros de atención primaria. Entonces, bueno, necesitábamos saber dónde íbamos a ir aterrizando este protocolo de investigación. Me acuerdo cuando lo presentamos al Comité de Ética, casi se infartan diciendo, ¿cómo te atreves a decir que vamos a ir a un anexo? Nosotros, Instituto Nacional de Salud. Y entonces, bueno, les decía, pues entonces yo en mi cama o en mi casa no caben, ¿dónde los guardo? Y aquí en el hospital es complicado. Entonces, bueno, finalmente se pudo aterrizar y lo hicimos en un lugar que generosamente nos abrió las puertas y que justo quisiera entonces aterrizar. Vean ustedes cuánto había que pensar y dialogar previo a hacer un proyecto de investigación, cómo disminuir el craving o la apetencia en consumidores de cocaína y dónde los podíamos guardar por 3 meses. Es parte del equipo que estuvimos trabajando. Lo interesante de aquí es que partimos del trabajo preclínico, es decir, de la misma área que Benito dirigía, aquellos estudios que hicieron en roedor, una vez que funcionaron, él me decía, ahora te toca a ti en humanos. Y eso fue la mayor lección que él me dio de la aplicabilidad de la ciencia y sobre todo considerando múltiples aspectos para hacer cosas aterrizadas. Así pues, tenemos todo el equipo del área preclínica y después lo enriquecimos con el área clínica y bueno, pues llevamos a cabo este protocolo en el cual partimos de un fármaco que ya existe, que es un antidepresivo y que tiene ciertas propiedades que quizá prefiero dejárselo al doctor Salazar, que les explique bien, porque él es un gran experto en esto, pero de forma general, pues este mecanismo de acción similar a la cocaína nos hizo pensar que pudiese incidir sobre la misma. Entonces, a partir de los estudios de Benito y de Salazar, podemos llevar a cabo este protocolo en el cual pretendíamos que había que darle la mirtazapina de manera segura y bueno, justo lo hicimos en un establecimiento residencial que se llama Casa Carrasco, que aquí están algunos representantes y agradezco enormemente en su momento haberme abierto las puertas de ahí. El objetivo general era evaluar la eficacia de este medicamento sobre el craving, que sería sobre la apetencia o deseo irrefrenable, en sujetos que ya tenían una dependencia a cocaína y de manera secundaria, pues saber las características sociodemográficas de ellos, hablar sobre la tolerabilidad del fármaco y el apego a tratamiento. Fue entonces un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en el cual la muestra empieza a darse a partir de 63 sujetos, en el cual teníamos, como mencioné, un grupo control para poder ir haciendo este comparativo. Y bueno,
en base a los lineamientos de la NOM 028, que es profeso para el tema de adicciones, llevamos a cabo en esta Casa Carrasco este proyecto. Los tuvimos ahí internados por un lapso y cuando salían los pacientes regresaban a consulta externa de aquí de la clínica de adicciones, donde a través de X tiempo pudimos darle seguimiento, como explicaré a continuación. Los criterios de inclusión lo hicimos particularmente para hombres, que ese es otro de los grandes dolores de cabeza. Cuando hay mujeres consumidoras no hay la misma cantidad de centros a donde referir. Entonces lo hicimos en sujetos de 18 a 50 años que tuvieran criterios de dependencia a cocaína, que presentaran un estado pues, cognitivo suficiente para ir respondiendo escalas, toma de muestras, etcétera, y que por supuesto pues, hubiera un consentimiento informado. Fue en su momento aprobado por el Comité de Investigación y de Bioética del Instituto de aquí mismo. Quisimos excluir a aquellos que tuvieran alguna enfermedad crónico-degenerativa descompensada o algún trastorno psiquiátrico mayor, o bien que tuviera una dependencia activa a otra sustancia. Entonces dividimos a estos sujetos en dos grandes grupos, los que recibieron mirtazapina versus los que recibieron placebo, y los que recibieron, igual con la industria farmacéutica, hicimos las mismas presentaciones y el seguimiento por 2 meses internados con 30 miligramos al día, y ya aquí en la consulta externa por 1 mes con 15 miligramos como una fase de descontinuación. Este estudio entonces constó de 3 grandes fases: la de impregnación, que era la administración una vez internados, les estábamos evaluando de manera semanal. Por otro lado, la fase de mantenimiento, que fue otro mismo periodo, y finalmente la fase de descontinuación. Disculpen si voy rápido, pero son varios los ponentes y no quisiera abusar del tiempo. Fueron las 3 fases en las cuales dábamos la fase intensiva dentro de esta casa de recuperación y a posteriori lo hicimos ya en la consulta externa. Los estudios de laboratorio y gabinete iban desde generales de orina, coproparasitoscópico, biometría química, prueba de funcionamiento hepático, más todos los que ven ustedes aquí, evidentemente un electrocardiograma y bueno, su EMIT en orina para hacer antidopaje. Y desde el punto de vista psiquiátrico nos fuimos con el Mini Plus, el SSL-90 para estos rasgos de temperamento, y lo interesante es que durante este protocolo validamos una escala para el craving a cocaína, empleamos otras escalas más, desde efectos colaterales de medicamentos, etcétera. Y bueno, pues adicionalmente a la maniobra, todos los sujetos o los grupos, estos 2 grandes grupos, recibieron 12 sesiones psicoeducativas y los grupos estuvieron siendo evaluados de forma semanal, tanto el craving como los efectos del fármaco, y valorar si había alguna descompensación psiquiátrica y además su examen de antidopaje. Este cuestionario que se validó es a través de una escala tipo Likert de 7 puntos, compuesta de 45 ítems, en el cual el promedio nos podía hacer que evaluáramos 5 grandes categorías que van desde el craving, que sería el deseo de usar cocaína, el factor 2, que sería la anticipación de resultados positivos por el uso de cocaína, es decir, si consumo ahorita me voy a sentir como que vuelo o soy el señor de los cielos. Tercero, era la anticipación de alivio de síntomas del síndrome de abstinencia o alivio de humor negativo, me siento de la patada, quiero consumir, etcétera. Cuarto factor era la intención y planeación del uso
de cocaína. Recordarán para los estudiantes de la clínica esta teoría de relevo dopaminérgico y finalmente la pérdida del control sobre el uso. Y bueno, parte de lo que pudimos obtener pues es, de forma general, eran jóvenes de 19 a 30 años, ya dijimos que el 100% hombres, la escolaridad pues andaba entre secundaria y bachillerato, el estado civil, la gran mayoría eran solteros, la edad de inicio de vida sexual pues era de 15 años o menos. Por otro lado, la edad de inicio en el consumo, la gran mayoría andaba entre 15 años o menos, o bien de 16 a 18 años, y los años acumulados de consumo, pues la gran mayoría andaba de 1 a 5 años, es decir, no era gente que nada más estuviera con criterios de uso o abuso, sino ya eran dependientes. El periodo de mayor consumo, pues en la gran mayoría era casi de 1 año, y el tiempo desde el periodo de mayor consumo, pues andaba igualmente en la mayoría de más de 1 año. De la misma manera, evaluamos los días de consumo por semana promedio en el último año, una vez que se inicia este proyecto, en el cual pues la gran mayoría pues casi consumían a diario y entonces pues sí cursaban con criterios desprofesos de dependencia. De la misma manera, la cantidad que estaban consumiendo pues no era de aprobaditas, como decía Pablo Escobar, hay que tener otras aspiraciones, pero no de coca, etcétera. Y bueno, el tiempo desde el último consumo, igual, mínimo 2 meses tenían por aquí. Y bueno, quisiera de forma muy general platicar que por fortuna estos sujetos les pudimos dar el seguimiento, el tiempo es breve, ya me estoy pasando por 5 minutos, entonces, si me permiten, me voy a las conclusiones y que igual la presentación queda aquí y que quisiera sobre la marcha de esta mesa redonda, quizá al final abrirlo para preguntas generales y pues lo interesante es esto, del deseo de consumir, los que consumieron o tomaban el fármaco mirtazapina, que evidentemente la caja de placebo mirtazapina era idéntica, ellos no lo sabían, era una maniobra ciega, incluso los mismos investigadores no sabíamos qué era lo que le estábamos dando, solamente el control lo tenía el dueño de la industria farmacéutica, se ve la diferencia, cómo hay una disminución importante en el deseo de consumir cocaína empleando mirtazapina y esta anticipación de resultados positivos, pues había una disminución en aquellos que estaban tomando el fármaco, decir, no, ni me voy a sentir bien, ni tampoco tiene nada de gracioso, ni creo que mi esposa me reciba con una sonrisa si llego todo intoxicado, versus esta disminución en mirtazapina, en esta anticipación de los síntomas de síndrome de abstinencia y de igual manera la intención y planeación de consumir, pues era casi de 4 veces el poder disminuir este plan de ir por su dosis. De la misma manera, casi el doble fue para la pérdida del control sobre el uso, había muchísimo más control en aquellos que estaban tomando el fármaco. ¿Qué ocurrió durante el seguimiento? 60% de los sujetos que recibieron placebo consumieron coca antes de finalizar este estudio de 3 meses, en comparación con un 40% de los que estaban tomando el medicamento. De aquellos sujetos que terminaron por los 3 meses que duró el tratamiento, 1/3 no habían consumido 6 meses después de que los volvimos a evaluar. Todos, tanto los sujetos que consumieron el fármaco como la cocaína, pues todos reportaban menor efecto placentero, es decir, ya sea que el fármaco al tomarlo no me hizo tanta gracia cuando volví a consumir
cocaína, y esto era interesante porque ya no lo encontraban tan atractivo los mismos pacientes. Para concluir, casi el triple presentó una importancia tendencia a la disminución de los niveles del craving de aquellos que sí tomaron el medicamento, y estos resultados pues nos hablan de que hay una reducción del craving a cocaína que con un efecto mayor tras mínimo 2 meses de administración del fármaco. Podríamos concluir que este fármaco es eficaz para reducir el consumo de cocaína en sujetos con dependencia, cocaína. Sin embargo, bueno, como siempre, es apenas el preámbulo para llevar a cabo proyectos de más larga duración con otros criterios específicos, y con esto agradezco la gentileza de su atención. Dentro de esta mesa redonda tengo la fortuna de que me acompañen distinguidos colegas, no tan solo en el tema de adicciones, sino en salud mental. Dentro de ellos está mi querido Alberto Salazar Juárez, quien es doctor por la UNAM, postdoctorado por la misma universidad, es de formación biólogo y es investigador en ciencias médicas y ya pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. De la misma manera está el doctor Hugo González Cantú, a quien me da mucha alegría saludar. Es un psiquiatra adictólogo, actualmente coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos de nuestro Instituto Nacional de Psiquiatría, a quien siempre le estaré agradecido. Por otro lado, y para cerrar esta mesa redonda, sería a cargo de la doctora Maura Matus. Ella es química farmacéutico-bióloga por la UNAM y tiene doctorado en ciencias biomédicas por la misma universidad y labora en esta institución desde el año del 2000. De hecho, ella fue mi maestra con las pipetas y bueno, también Salazar me ayudaba a cazar los ratoncitos que se nos escapaban. Y que bueno, pues para mí es un placer compartir hoy esta mesa redonda. Les agradezco la atención y le solicito entonces al doctor Alberto Salazar haga uso de la palabra. Muchas gracias, Gina, por estar aquí y gracias a todos. Muchas gracias, doctor Nani. Ciertamente tuve el placer de pertenecer al grupo del doctor Antón y haber pasado los últimos, tal vez 12, 14 años con él, realizando infinidad de proyectos, desarrollando infinidad de ideas, platicándolas, llevándolas a cabo. Y este es el ejemplo de uno de sus tantas pasiones. Él era médico cirujano de carrera, muy buen médico, y una de sus preocupaciones, como bien lo mencionó el doctor Nani, era el poder ayudar a estos pacientes que sufrían de abuso o dependencia de sustancias, y a lo cual él siempre me decía: Alberto, es que hay que darles algo de donde ellos puedan colgarse. A la fecha no hay nada, estos pacientes sufren y no podemos nosotros quedarnos simplemente trabajando en describir mecanismos, en describir vías, moléculas, sino hay que tratar de hacer una ciencia futuro, una ciencia que se pudiera trasladar desde el punto de vista de un modelo animal, como bien ahorita lo mencionó, lo describió el doctor Nani, trasladarlo al humano. Y ver que este es un ejemplo de un pensamiento que nació una tarde, recién yo llegué en el 2002, 2004 al laboratorio, y que terminó en un trabajo de investigación clínica, en un protocolo clínico en humanos, de manera exitosa. Este es un claro ejemplo de un éxito de cómo sí se puede hacer investigación preclínica en México, en la institución, y cómo ésta se puede trasladar, como él siempre quiso hacerlo, todo trasladarlo al humano para poder ayudarlo en distintas patologías. Como ustedes saben,
el tratamiento de las adicciones debe ser un tratamiento multidisciplinario, en el cual diferentes profesionales de la salud van a estar involucrados. Psiquiatras, psicólogos, médicos generales, enfermeras, trabajadores sociales, hasta laboratorios de investigación, los cuales se están encargados de desarrollar y validar nuevas terapias contra el abuso a diferentes tipos de sustancias adictivas. Ahí es donde nosotros entramos. Desde hace varios años ya se ha estudiado y se ha tratado de validar el uso de fármacos de tipo antidepresivo para poder mantener a un sujeto abstinente por largos periodos de tiempo. Y entre ellos pues tenemos a la mitarsapina. Pero ¿por qué un fármaco antidepresivo? ¿Qué tiene de especial un fármaco antidepresivo para que nosotros en el laboratorio lo pudiésemos escoger para poder desarrollar toda una línea de investigación que ya ha llevado ya aproximadamente 10 años? Pues bueno, los fármacos, como ustedes también ya conocen, una vez que el efecto reforzante de una sustancia como la cocaína termina, o bien cuando los sujetos son sometidos a periodos largos de abstinencia, estos pacientes refieren que van sufriendo episodios constantes de depresión y de ansiedad. Y se ha ya descrito muy bien en la literatura que estos episodios de depresión y ansiedad son parte de la causa por las cuales los sujetos vuelven a recaer en el consumo de las sustancias. De tal manera que la idea era entonces, por un lado, controlar estos episodios para poder ayudar a estos pacientes. Sin embargo, hay otra razón. Una razón que le encantaba al doctor Antón, siendo que él era un especialista en cuestiones moleculares de sustancias químicas del cerebro. Su carrera en UCLA lo llevó a conocer casi de manera muy íntima muchos receptores y muchas moléculas. Y esta está basada en un principio muy simple, o en un razonamiento muy simple. Como ustedes saben, las drogas como la cocaína van a afectar la función del sistema dopaminérgico principalmente. Sin embargo, hay otros sistemas de neurotransmisión que también son afectados por la cocaína. Por ejemplo, el sistema serotoninérgico y el sistema noradrenérgico, entre otros. Entonces la idea que nació ahí es que, dado que toda la farmacología, toda la farmacopea que involucraba la manipulación de los sistemas dopaminérgicos había fallado o tenía efectos secundarios muy fuertes, entonces la idea del doctor Antón fue muy simple. Vamos a tratar de modular la acción de estos otros sistemas que están interactuando con el sistema dopaminérgico y a través de eso vamos a afectar el efecto final de la droga. Para ello necesitábamos una molécula la cual se ajustara a estas necesidades. Sabíamos que de la importancia de estos sistemas, hay un gran número. Si ustedes buscan en los buscadores, en las bases de datos de bibliografía, van a encontrar una gran cantidad de trabajos en que se describe cómo los diferentes receptores serotoninérgicos o noradrenérgicos están participando en los efectos de la cocaína. De tal manera, como les reitero, necesitábamos una molécula. Y esta molécula resultó ser la mitarsapina. ¿Por qué la mitarsapina? Primero, lo más simple, porque es un antidepresivo. Es un antidepresivo que se ha usado desde hace más de 10, 12 años y que también tiene efectos ansiolíticos. Pero lo más importante, lo más interesante, en donde realmente la brillantez de los científicos, en este caso del doctor Antón, era encontrar aquella molécula que se ajustara a las necesidades de la hipótesis. Y la mitarsapina así lo logró. La mitarsapina tiene un perfil farmacológico muy complejo, mas sin embargo es muy interesante. Por un lado lleva a cabo sus efectos terapéuticos a través del antagonismo, o sea, el bloquear a los receptores alfa-2 noradrenérgicos, tanto presinápticos como postsinápticos. Por otro lado, también tiene la capacidad de unirse a receptores serotonínérgicos del tipo 5-HT2C, 5-HT2A, 5-HT3. Además, es un agonista inverso de los 5-HT1 y para finalizar, tiene cierta actividad sobre los receptores noradrenérgicos alfa-1 y todavía falta de su perfil. Sin embargo, con estas evidencias se ajustaba muy bien a nuestras necesidades. Además,
y esto fue avanzando a lo largo del proyecto, fueron apareciendo distintos tipos de evidencias. Evidencias que ya referían que la mitarzapina, administrada tanto en modelos animales como en humanos, tenía éxito, su eficacia era exitosa. Sobre todo, se estaba trabajando mucho en aquel momento en pacientes que sufrían de abuso de alcohol. Sin embargo, también fueron apareciendo evidencia que hablaba sobre cómo la mitarzapina disminuía o atenuaba los efectos de una droga tan fuerte como las anfetaminas. De tal manera que nuestro objetivo desde un principio fue la caracterización preclínica. ¿Y por qué preclínica? Porque recuerden, la filosofía del doctor era, y se ha descrito en una frase que para los del laboratorio la conocíamos, era haz ciencia hoy para curar mañana. Entonces, nunca hicimos investigación básica en el laboratorio, siempre fue pensada en el futuro. Y esto no es la excepción. Entonces, nuestro objetivo era caracterizar desde manera preclínica. ¿Qué quiere decir preclínica? Que íbamos a usar modelos animales que se ajustaran a las situaciones que estaban ocurriendo en el humano. De las acciones farmacológicas de la mitarzapina para modular las alteraciones conductuales inducidas por la administración de cocaína. Para ello, utilizamos una infinidad de modelos conductuales. El primero de ellos, porque el doctor Antón era un fanático, era una de sus tantos gustos, le encantaba el modelo de autoadministración. Era, no sé, tenía una rara fijación sobre ese modelo, le parecía el modelo más complejo, más de complejo, pero bueno, comenzamos con él. Este modelo es muy simple, para los que no lo conocen, se le entrena a un animal a hacer una tarea, que es presionar una palanca. Una vez que el animal presiona la palanca y que ya aprendió a hacerlo, va a recibir una dosis adictiva de la droga. De tal manera que al final del día, el animal va a decidir la cantidad, cuánto y cuándo va a administrarse una sustancia, en este caso la cocaína. Lo siguiente, que fue tal vez el éxito de este proyecto, fue encontrar el esquema de dosificación de la mitarzapina. Muchos fármacos, si ustedes buscan también en la literatura, han fracasado. Fluoxetina, centralina, cipramina, han fracasado en tratar de controlar los efectos de esta droga. Y mucho de ello, como lo discutíamos en su momento con el doctor y el doctor Nani, en esas juntas que el doctor refirió en este momento, era cómo poder administrar este fármaco para que fuera exitoso. Y entonces se hizo un esquema de dosificación muy peculiar. Como es preclínico, lo primero que hicimos fue que los animales adquirieran la conducta de consumo de la droga. Y una vez que esto ya se había establecido, que ya tenían respuestas estables, entonces lo que se hizo fue lo que se llama extinguir la conducta. Se le retiró el acceso de la droga y justo ahí fue cuando se le empezó a administrar la mitarzapina. Se administró durante 30 días 30 miligramos de la misma. ¿Por qué 30 miligramos y por qué 30 días? 30 miligramos porque es la dosis media que se usa en México para los pacientes que sufren depresión. Y 30 días porque es el tiempo mínimo que requiere este fármaco para poder mostrar sus efectos terapéuticos. Y seguimos administrando aún durante la tercera etapa, que le llamamos readquisición, que ahí se seguía administrando la mitarzapina, pero ya se le daba acceso a la droga. Y finalmente una cuarta etapa que es muy importante. Retirábamos la mitarzapina y solamente dejábamos al animal con el acceso a la droga. Si el tratamiento iba a tener un éxito, que no fuera dependiente del medicamento, porque si no, entonces no sería viable. Y todo el proyecto, como él decía, lo tiras a la basura y empiezas de nuevo. Bajo este esquema, lo que nosotros encontramos fue, ciertamente, que los animales que fueron tratados con mitarzapina, hubo una disminución en el número de presiones a la palanca con la cocaína, una disminución impresionante. Además, cuando se retiraba la mitarzapina, esta no subía de inmediato. Había un incremento gradual en el número en la búsqueda del animal por la droga, lo cual nos decía esto, que sí, la mitarzapina funcionaba, atenuaba, y que no era dependiente de la droga. Pero este experimento además nos dio otros dos datos muy importantes. El primero, si ustedes observan, los grupos tratados con pura mitarzapina y los grupos tratados con pura salina, no hay una diferencia entre ellos en el número de presiones a la palanca. Esto nos quiere decir, primero, que la mitarzapina no va a activar
los mecanismos que activa la cocaína. Por lo tanto, no va a generar ni dependencia ni adicción. ¿Ok? Y lo segundo y lo más importante, había grupos con alimento. ¿Por qué pusimos grupos con alimento? Porque una de las críticas que podía existir, y siempre él anticipando las preguntas que podría hacer un revisor, en la cual él era muy estricto, no dejaba pasar un experimento sin que él pensara, es que el revisor te va a pedir esto, es que el revisor te va a pedir aquello, y entonces algo que parecía terminado se hacía con un fin muy lejano, pero al final ese fin llegaba y era un trabajo muy, muy completo. Este grupo de alimentos, ustedes se dan cuenta, la dosificación de mitarsapina no afectó la búsqueda del alimento por el animal. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitarsapina no está afectando los mecanismos de motivación. Sigue habiendo una motivación por un reforzador, como es el alimento. Posteriormente, y eso gracias a que yo tenía este gusto, me dio el gusto el doctor Antón, la siguiente variable conductual que evaluamos fue la actividad locomotora. Ustedes saben que la cocaína es un psicoestimulante y uno de sus efectos inmediatos, si hablo inmediato, entre 1 o 2 minutos, cuando mucho, se incrementa la actividad locomotora. Con un esquema de dosificación similar, lo que observamos fue que hubo una disminución en la actividad locomotora, inducida por cocaína, pero también en la duración del efecto de la misma. Lo siguiente, y sobre todo los que saben de esto, uno de los efectos secundarios más notables de la mitarsapina es la sedación. Actúa como un antagonista de los receptores H1. Entonces, una de las críticas que íbamos a tener es que los resultados que ustedes observaron ahorita no eran dependientes de la actividad farmacológica de la mitarsapina, sino eran dependientes de que los animales estuvieran sedados, o sea, no se movían. Entonces decidimos evaluar la sedación a través de 3 modelos: actividad locomotora espontánea, equilibrio a través de barra fija y coordinación motora a través de rota-rot. Y básicamente lo que encontramos es que dosis de 15 miligramos hacia abajo generaban sedación, pero dosis de 30 miligramos hacia arriba no generaban una sedación. Por lo tanto, los resultados que ustedes observaron son dependientes de la actividad farmacológica de la mitarsapina y no al efecto secundario de la misma. Lo siguiente y ya pensando en este momento de que esto se podría llevar al humano, trasladarlo a un estudio clínico, lo siguiente, y como buen médico del doctor me dijo, hay que hacer la posología. Entonces lo que hicimos fue evaluar si incrementábamos la dosis o incrementábamos el tiempo de dosificación, iba a haber alguna mejora. Y lo que encontramos fue que al incrementar la dosis, no se encontraba una diferencia entre los grupos. Sin embargo, cuando incrementamos el tiempo, de 30 días a 60 días, se logró una mejora en la respuesta. Esto está muy de acuerdo con las características de un fármaco antidepresivo, que requiere de mucho tiempo para llevar a cabo sus efectos terapéuticos. Y finalmente nos faltaba una parte muy importante, que era evaluar el valor de reforzamiento de la droga, sobre todo asociado a señales contextuales. Ustedes conocen muy bien que las adicciones están muy agarradas, muy amarradas a lo que es el contexto. Y un modelo que evalúa esto es el play preference, o preferencia de lugar. Y lo que encontramos también con un esquema similar, que había una disminución en el tiempo de permanencia en el lado pareado con la droga, lo cual nos decía que también la mitarsapina disminuía el valor de reforzamiento por la droga. Ahí lo siguiente fue, y ahí es donde ya vino lo más complejo y donde discutíamos ampliamente el doctor y yo, era qué tanto nos van a preguntar para que esta investigación fuera sólida. Entonces, lo que él me dijo una tarde fue, Alberto, ¿qué va a hacer un paciente una vez que esté en el tratamiento con mitarsapina? Los pacientes adictos, no quiere decir que sean tontos, tienen estrategias muy bien diseñadas para obtener la droga. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer 4 cosas en principio. Van a incrementar la dosis de la droga, van a incrementar el número de administraciones de la droga, pueden mezclar las drogas o bien pueden cambiar por otro tipo de droga. Y todo con el fin de seguir teniendo ese reforzamiento que ellos necesitan. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar diferentes dosis de la droga, y la mitarsapina fue capaz de atenuar
diferentes dosis de cocaína, hasta dosis subletales como son 40 miligramos de cocaína. Dese cuenta que estamos hablando de una ratita de 400 gramos. 40 miligramos para un sujeto de ese tipo es bestial. Aún así, se disminuyó la actividad locomotora inducida por esto y también se disminuyó el número, la duración y la aparición de convulsiones debidos a la administración de esta dosis de droga. También cuando administramos la cocaína en un patrón de administración que se llama binge, que es repetitivo, también encontramos que disminuía el efecto significativamente y también las convulsiones que se presentan ya después de repetir muchas veces este modelo. Finalmente, cambiar la droga. Por lo que teníamos en ese momento de manera cercana fue la nicotina y evaluamos el efecto de la mirtazapina sobre la nicotina. Otro psicoestimulante, no tan potente, pero también muy usado entre los consumidores, y lo que encontramos fue resultados similares. La mirtazapina es capaz de disminuir la actividad locomotora, la búsqueda de la droga. También incrementando la dosis se mejora el efecto, también disminuye. Esto es muy importante en la nicotina porque el consumo de tabaco, el tabaquismo implica una administración continua de cigarrillos y también se ve un efecto muy claro. Entonces, ¿qué pudimos concluir? Pues bueno, ¿qué puede concluirse de este experimento, dado que ya ahorita el doctor Nani describió la parte clínica? Que finalmente la mirtazapina es una herramienta, es una buena herramienta terapéutica que básicamente va a coadyuvar a otras para poder entonces tratar o ayudar a esos pacientes, así como lo mencionaba el doctor Antón, darles una balsa, darles algo en donde ellos puedan flotar y puedan mantenerse abstinentes por largos periodos de tiempo. Muchas gracias. Bueno, quedó un poquito de lado en la pantalla. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Ricardo y a los organizadores de la reunión. Y yo no tuve la fortuna de convivir tanto con el doctor Benito Antón. Sin embargo, yo creo que la filosofía que él manejó y tenía respecto al tema de las adicciones es una filosofía que a mí me parece pues de las más actuales y valiosas que debemos de aplicar en el tratamiento cotidiano. Yo trabajo en la atención directamente de pacientes con problemas de adicciones desde hace tiempo y yo les voy a hablar acerca de los medicamentos o estrategias farmacológicas que ya han traspasado esta frontera de la investigación preclínica y clínica y que ya forman parte de un arsenal terapéutico que contamos en la actualidad para poder atender de una manera más completa este tipo de problemas. Realmente debemos entender que los fármacos en el tratamiento de las adicciones pueden ir enfocados a varios objetivos, no nada más, digamos, la comorbilidad o las consecuencias, como por decir algo, la psicosis derivada del uso de estimulantes, sino para ciertos aspectos o componentes del proceso adictivo, por ejemplo, manejo de la sobredosis, manejo de los síntomas de abstinencia y de los tratamientos ya muy dirigidos a la adicción en sí. Actualmente ya hay tratamientos muy bien probados y que se usan extensamente para el tabaquismo, para el alcohol y para los opiáceos.
Todavía nos falta quizá profundizar más en otras drogas, como es la cocaína u otros estimulantes, para contar estas herramientas y, como lo hemos visto en las dos presentaciones previas, la mirtazapina y otras alternativas farmacológicas tienen un gran potencial de hacerlo. Quizá los que no son especialistas en el tema de adicciones no ubican que hay un componente que ya es clásico y yo diría casi hasta popular en la adicción, que es el componente de la transmisión dopaminérgica entre el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Este circuito es conocido como circuito de recompensa y mucho de lo que se ha trabajado actualmente es en relación a este circuito. El circuito es complejo, intervienen neuronas dopaminérgicas, GABAérgicas, intervienen neuronas que tienen que ver con el sistema opioide endógeno, con el sistema cannabinoide endógeno inclusive, y en esta complejidad es donde van a actuar las sustancias adictivas, produciendo inicialmente un efecto placentero y reforzador. Entonces, las intervenciones farmacológicas que hay actualmente se han dirigido a este componente, pero yo quiero aclarar que el tratamiento de una adicción es particularmente complejo, en el que intervienen una serie de aspectos centrales que quizá está de más decirlos, hacer un plan de tratamiento, una terapia psicológica individual o grupal, grupos de autoayuda, un monitoreo del consumo a través de vigilancia en orina y además una serie de aspectos que siempre hay que considerar en los pacientes adictos como la familia, la infección por VIH u otros aspectos económicos, médicos, legales, etcétera. Entonces, en el tratamiento de las adicciones no podemos, también esto lo quiero aclarar, basarnos única y exclusivamente en dar un fármaco. El fármaco es una parte del tratamiento, pero no es el tratamiento en sí mismo. Como les mencionaba, este es lo mismo el área tegmental ventral y el núcleo accumbens con sus múltiples conexiones. Y aquí podemos ver algunos de los medicamentos que ya existen y dónde van a actuar. Por poner un ejemplo, la vareniclina va a actuar en la transmisión colinérgica que va a influir en la recompensa y en el poder reforzador que tiene la nicotina. Y así podemos ver que hay otros medicamentos como el acamprosate, el topiramato, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la naltrexona, etcétera, y otros medicamentos que están todavía a nivel experimental, pero quiero destacar cómo van a actuar específicamente en esta zona del cerebro. Como les decía, hay varios niveles de tratamiento farmacológico, desde el manejo de sobredosis, que por cuestiones de tiempo no vamos a hablar el día de hoy, así como tampoco vamos a hablar del manejo de los síndromes de abstinencia, pero quiero aclarar que el uso de medicamentos en estas etapas es extraordinario porque permite a una persona salir de una intoxicación o de un síndrome de abstinencia que suelen ser momentos inclusive de vida o muerte para algunos de ellos, por ejemplo una sobredosis de opiáceos, pero me voy a saltar a los tratamientos del tabaquismo, del alcohol y de los opiáceos. ¿Por qué? Porque son fármacos ya muy bien identificados, probados y que están incluidos en las guías de práctica clínica, en las mejores prácticas que podemos usar en estos pacientes y podemos ver que hay alguna serie de medicamentos conocidos algunos por ustedes, algunos que ni siquiera están aquí en México y ese es uno de los pequeños problemas que tenemos, que aunque ya se sabe que funcionan y se usan en otros países, desafortunadamente no contamos con ellos en México y quizás sea a través de políticas públicas enfocadas al tratamiento de las adicciones que se pueda lograr eventualmente que estos medicamentos estuvieran en el cuadro básico, que fueran accesibles en los sistemas de seguridad social y que estuvieran disponibles en las farmacias también para su administración, ¿no? Por ejemplo, el caso de la heroína y de los opiáceos en general.
Quizá no lo sepan ustedes, pero el consumo de heroína ha crecido notablemente en México en los últimos años. Esto se debe a que México se ha convertido desafortunadamente en un productor de, estas me las voy a saltar, un productor de heroína a nivel mundial. Después de Afganistán y esa zona del mundo, esto es lo que nos está ahora afectando. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la heroína farmacológica, que no es la que tenemos acá, y creo que alguien me cambió mi presentación. Me voy a ir para acá porque me pusieron una serie de láminas que no eran de esta presentación, y por lo tanto me voy a ir hasta el final, ¿sí? En esto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay buprenorfina igual que aquí en México, y es una terapia de sustitución para una persona que es dependiente a la heroína. Entonces, ¿qué pasa ahí? El sujeto ya ha generado un cambio tan radical en sus, mecanismos de reforzamiento, que ya simplemente quitar la heroína no es suficiente. Va a generar en el paciente la suspensión, cuadros de abstinencia, de craving y de búsqueda del consumo muy intensos. Entonces, ¿qué se hace? Utilizar un medicamento que va a sustituir a la metadona. Entonces, esta es una de las posibilidades, a la heroína, es una de las posibilidades, sustituir un medicamento por otro, pero ¿con qué diferencia? Que son medicamentos que se pueden manejar en un consultorio, se pueden graduar en el paciente, se evita el contacto con la delincuencia o el uso de sustancias que pueden estar contaminadas o adulteradas y que generan un gran problema. Aquí les presento una presentación que hay en Estados Unidos de buprenorfina de 8 miligramos. Si yo a un paciente que es adicto a la heroína le doy este medicamento, va a sentirse bien, estable y no va a buscar heroína. ¿Cuál salió acá en México? Que la presentación que tenemos de buprenorfina oral es de 0.2 miligramos. Y ahí les dejo como tarea ver cuántas tabletas de 0.2 miligramos necesitamos para llegar a 8 miligramos, ¿no? Vemos las presentaciones y la gran campaña también publicitaria que hay en Estados Unidos, porque como ustedes saben hay una epidemia de abuso de opiáceos allá, y entonces cuentan con estos fármacos que de alguna manera permiten mejorar la calidad de vida del paciente, meterlo en un sistema de tratamiento institucional o profesional y darle una mejor calidad de vida, ¿no? Otro de los tratamientos muy conocidos es el de metadona. Aquí en México sí contamos con metadona, pero les voy a contar, por ejemplo, el caso de la metadona. Hay 14 clínicas privadas más 2 de CIJ, que son las únicas que pertenecen al sistema gubernamental, y estas 14 clínicas de metadona son privadas. Es decir, el paciente tiene que acudir y pagar alrededor de 120 pesos por cada tableta de metadona diariamente. Entonces, lo que yo quiero señalar acá es de que nos falta en los sistemas públicos contar con estos recursos para que nosotros podamos darle esta opción a los pacientes. Otro de los tratamientos que se han usado en opiáceos es la naltrexona. Es un medicamento que bloquea el efecto de los opiáceos en el organismo, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo se usa, por ejemplo, por orden judicial. Tengo un problema legal por consumo, por posesión, el juez me ordena que use naltrexona, lo supervisa a través de los farmacéuticos y de la policía, y entonces se garantiza que este paciente, aunque vuelva a usar heroína, no tenga la necesidad de, no sienta los efectos reforzadores. ¿Qué pasa con la naltrexona? Es un medicamento súper seguro, no es adictivo, y en alguna época se vendió en México, pero no fue un éxito comercial y se retiró del mercado. Entonces, volvemos a lo mismo, la necesidad de políticas públicas, no solamente de los laboratorios farmacéuticos, que ellos hacen un negocio y si no es un negocio, lo dejan de hacer,
sino que tenemos que hablar desde otra perspectiva para que estos medicamentos sean accesibles, ¿no? Voy a señalar, y perdón por la presentación que no era exactamente la que había diseñado para esta presentación, son medicamentos como nalmefene, naloxona, es un antídoto de la intoxicación por opiáceos. En Estados Unidos está incluso dando a los mismos usuarios de heroína para que lo tengan a la mano en caso de que haya una sobredosis y él mismo se lo pueda aplicar al compañero. Como dato interesante de esta medicina, aquí está incluso es una forma de aplicación nasal que no requiere ningún tipo de conocimiento para hacer venopunción, etcétera. Aquí en México, yo en este año le comentaba a unas doctoras cubanas que nos visitan en esta ocasión aquí, que yo en este año he tenido 3 chicos entre 18 y 20 años que tuvieron una intoxicación gravísima, una sobredosis por heroína, terminaron los 3 en hospitales entubados por 10 días más o menos, y a nadie se le ocurrió darle naloxona. ¿Por qué? Porque no hay naloxona en México. Entonces, ese tipo de cosas que ya son conocidísimas y usadas incluso entre usuarios, no por médicos, no por profesionales, y es un medicamento extraordinariamente barato que pudiera salvar vidas y no contamos con él acá en México, ¿no? Otro antídoto es el flumazenil, un antídoto para benzodiazepinas. Aunque sí existe acá en México, tampoco no es de uso cotidiano y de uso habitual. En otros países los mismos paramédicos que viajan en una ambulancia, que van a ver urgencias médicas, siempre tienen a la mano naltrexona o flumazenil para aplicárselos a los pacientes inconscientes, y son otros de los medicamentos que pueden salvar vidas, ¿no? Me voy a ir rapidín. Tabaco, una de las adicciones más frecuentes y donde queda mucho más claro la utilidad de medicamentos, como por ejemplo, bueno, aquí está señalada en la guía de práctica clínica que existe de la Secretaría de Salud, pero tenemos el bupropión, por ejemplo, es un medicamento usado habitualmente como antidepresivo y que tiene un efecto muy, muy claro para reducir los efectos de la apetencia y la abstinencia, sobre todo de la nicotina. Entonces, esto yo creo que muchos que somos psiquiatras por acá lo hemos usado como una alternativa, ¿no? La vareniclina es otro de los medicamentos que fueron diseñados muy específicamente para actuar en ciertos aspectos del componente adictivo y que también acá en México lo usamos con mucha frecuencia en tabaco. Serían, yo diría, quizá la vareniclina, el famoso Champix, si no es comercial porque es la única marca que hay, así que no hay de otra. Gracias, ya me están dando mi señal de 5 minutos. Que lo usamos todos los días, y digo todos los días porque nosotros en la clínica con pacientes adictos sí lo usamos con relativa frecuencia y no nos estamos dando cuenta que estamos usando un medicamento de alta tecnología para ayudar a la persona a dejar de fumar. Tenemos otros tratamientos, por ejemplo, para el alcohol, donde también tenemos, y espero que no se les antoje, ya es miércoles, y ya se acerca el fin de semana, y perdón, insisto, no sé de dónde salió esta presentación, que no era la que iba a hacer, esta es para mi clase de RES2, por ahí andan algunos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que les quiero mostrar. Ay, perdón, ahora sí que esto, disulfiram, otro medicamento usado desde hace muchísimos años que va a bloquear cierta parte del metabolismo del alcohol y que ha sido usado con regulares resultados, ¿no? Volvemos a la naltrexona, un medicamento que baja la apetencia del alcohol. La persona puede seguir bebiendo, digamos, no se le va a quitar de un día para otro, pero al usar la naltrexona va a bajar su apetencia. Voy a irme rapidísimo, nada más para señalar la marca comercial. En algún momento hubo aquí en México, insisto, como no fue un éxito comercial, se suspendió el consumo, lo cual es una verdadera pena. Acamprosate, otro medicamento usado para la abstinencia, el craving, la apetencia
del alcohol, desafortunadamente también se vendió en México y ya no se vende. Topiramato, un medicamento que aunque no está en la mayoría de las guías de práctica clínica, aquí la experiencia que hemos desarrollado en la clínica del instituto es de que es muy efectivo para bajar la apetencia. Y tenemos otros medicamentos como nalmefene, tampoco existe en México, metadona ya hablaba de él, buprenorfina, y me voy a ir al mero final, que no es ese, ese es simplemente para destacar esta tabla que la busqué de varios artículos para determinar la efectividad de un medicamento. Hay un modelo que se llama Number Needed to Treat, que quiere decir cuántos pacientes necesito tratar con este medicamento para que obtengamos el resultado que estamos buscando. Entonces podemos ver que en el caso del bupropión para el tabaco, el número necesario para encontrar un paciente que sí le haga efecto es de 20. En el caso de la vareniclina es de 10, o sea, es más efectivo, más potente. La sustitución de nicotina es de 23 y vemos cuando solamente damos un consejo breve sobre cesación de tabaco, pues necesitamos dárselo entre 50 y 120 personas para que uno le sirva y deje de fumar. Podemos ver que en el caso del alcohol, las evidencias muestran que el naltrexona, nalmefene, acamprosato, que no hay en México, y topiramato tienen una alta efectividad, y vemos como en el caso de los opiáceos también hay una alta efectividad, es decir, son medicamentos probados, utilizados y que desafortunadamente no hay en México. Yo me quedo aquí con el mensaje de que la exploración de los mecanismos biológicos, de las adicciones, nos va a llevar en un futuro a tener más medicamentos útiles para ayudar a los pacientes y que también debemos de luchar mucho en México para que esos medicamentos sean disponibles y accesibles para nuestra población. Así que muchas gracias y continuamos. Fin.